el esfuerzo es tanto con la izquierda abertzale como también con el Partido Popular, con el Partido Socialista de Euskadi, con el Partido Socialista Obrero Español, porque entiendo que en este proceso hay, de cara a la disolución final de ETA, hay planteamientos de un final ordenado, verificable, controlable por parte de ETA, un final en el que haya una dejación de uso de las armas, una entrega de armas o un gesto, en todo caso, de desarme, un final al que hay que llegar también desde el reconocimiento del daño injusto causado, un final al que hay que llegar desde la reparación de las víctimas, y esto creo que es necesario también interpretarlo de que estamos en un ejercicio de paz por paz y de paz para la convivencia. Y de paz por paz y paz para la convivencia, yo creo que es un esfuerzo loable el que lo intentemos construir entre todas las sensibilidades ideológicas.